Marcos 10, 17, 30. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él, entonces, le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que el que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿Y quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dice: Para los hombres, imposible. Pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Pedro se puso a decirle: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús dijo: Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1. Ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. Y en el mundo venidero, vida eterna. Este es el Evangelio que se proclamará el 10 de octubre del año 2021, domingo. Comentario. Versículo 17. Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? El Evangelio de Mateo nos dice que era un joven el que se acercó. Era un joven que le interesaba la vida eterna. Esto nos hace reflexionar a nosotros. ¿A usted le gusta tener vida eterna? ¿Quiere tener vida eterna o no? Parece que actualmente mucha cantidad de personas no les interesa la vida eterna. Solo quieren vivir esta vida y punto. Hasta ahí. Porque no les interesa lo espiritual, sino solamente lo material. No piensan que estamos de paso aquí en la tierra y que nos vamos a ir de aquí. Pero a veces ni siquiera tienen fe, no creen que hay Dios, algunos. Y los que creen, pues tampoco les interesa mucho lo que ofrece Jesús. Recordemos que Jesucristo vino del cielo para eso, a ofrecernos vida eterna a todo el que quiera seguirle. A eso viene Jesús aquí al mundo, a darnos vida eterna. Y le dice este maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? O sea, le dice algo que también nosotros podemos decirle: ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Jesús le contesta, versículo 18, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Jesús nos da una enseñanza aquí que nadie es bueno, es decir, todos somos pecadores. Y así lo dice la Biblia en otra parte también, que aquel que dice que no tiene pecado es un mentiroso. El versículo 19 le dice Jesús qué es lo que tiene que hacer. Y le dice así: ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Así le dijo Jesús. Entonces, ¿qué le dijo este joven?
Versículo 20. Entonces el joven le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Vamos a ver qué le dice Jesús. Versículo 21. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Nada más una cosa le faltaba. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Eso solamente le faltaba. ¿Qué le faltaba? Olvidarse de lo que tiene y seguir a Jesús. Seguir a Jesús. ¿Qué le pasó a este joven al escuchar esto? Versículo 22. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Era muy rico. No quiso seguir a Jesús entonces. Prefirió seguir su vida anterior, aunque triste. Aunque con tristeza, porque así lo dice, se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. Bien, entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús? Quiere que lo tengamos a Él en primer lugar, no los bienes materiales, sino a Él en primer lugar. ¿Qué otra cosa? Que lo sigamos. Actualmente, ¿cómo se sigue a Jesús? Siendo discípulo de Él. Los apóstoles seguían a Jesús para aprender de Él. Nosotros también, eso nos pide Jesús, seguirlo para aprender de Él. ¿Y cómo vamos a aprender de Él si ya no está? Bueno, nos dejó su palabra. Los apóstoles escuchaban su palabra, nosotros también podemos escuchar su palabra. Así que si queremos seguir a Jesús, escuchemos su palabra para conocerlo a través de su palabra. Si no, también nos va a pasar lo mismo que a este joven. Nos la pasaremos entristecidos, abatidos por no seguir a Jesús. Versículo 23. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Qué difícil es. Bien, así que se les dificulta mucho entonces a aquellas personas que tienen muchas riquezas entrar al reino de Dios. ¿Usted cómo está de riquezas? ¿Cómo estoy yo de rico? ¿Qué tengo yo? ¿Qué tiene usted? Porque a veces se dice: yo soy pobre. Y la persona que dice que es pobre tiene 2 casas, 3 casas, 2 carros, y buen trabajo, buenos ingresos, y dice que es pobre. ¿Cómo está eso? Otros, aunque no tengan eso, pero también se consideran ricos. ¿Por qué? Porque no les hace falta a Dios. Por eso no lo buscan a Jesús, porque no tienen necesidad de Él. Se creen que son muy ricos. Versículo 24. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijitos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquella persona que se apega a las cosas de este mundo, pues no va a buscar a Jesús, va a buscar las cosas de este mundo, no a Dios. El versículo 26. Pero ellos se asombraron aún más
todavía más se asombraron y se decían unos a otros: entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿Quién se podrá salvar? Vamos a ver qué dice Jesús. Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Y efectivamente así es. Recordamos otra parte del Evangelio donde Zaqueo, que era un hombre rico, recibe a Jesús y dice qué es lo que tiene que hacer. Dice que va a repartir muchas cosas a los pobres y va a devolver lo que robó. Entonces, sí es posible para Dios. Bueno, ahora el versículo 28. Pedro se puso a decir a Jesús: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Como quien dice, ¿qué nos espera para nosotros? ¿Lo ya está bien o qué tenemos que hacer? Y bueno, entonces ellos sí lo siguen a Jesús, claro. Entonces Jesús les dijo así: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1 ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones, y en el mundo venidero la vida eterna. Esto es entonces para los seguidores de Jesús. Esto. Dice Jesús aquí, entonces, ¿qué hay que dejar? Padre, madre, hijos, hermanos y todo eso, ¿o qué? ¿Cómo está la cosa aquí? Bueno, yo creo que aplicado a nuestro tiempo, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Y claro, el que está casado pues tiene su responsabilidad ya. Y no puede decirle, bueno, pues ahí nos vemos, voy a seguir a Jesús y hay que a ver quién mantiene a los hijos. Pues no es así. Tenemos una responsabilidad. Pero sí debe estar Jesús en primer lugar, eso sí. En primer lugar debe ocupar en nuestra vida. Pero otra cosa puede suceder para los solteros. Los solteros sí pueden hacer eso. Aunque casi esto ya no se ve. Al menos yo no he visto esto. No sé si ustedes, que algunas personas hagan esto, que dejen todo por seguir a Jesús, tal como lo dice aquí, dejar todo, riquezas, todo para seguirle a Él. Como que eso ya no se da. O también se puede decir, no, es que no es así, es que es nada más lo que puedas hacer. Bueno, qué bien, qué bueno es que hay que hacer lo que puede uno hacer, pero también se puede dar lo otro. Claro que se puede dar, que alguna persona se deshaga de todo y diga, de aquí en adelante yo voy a estar con Jesús siempre, y que Él esté en primer lugar en mi vida. Dejo todo, me refiero a personas solteras, para irme con Jesús. Este es el caso de los que son sacerdotes, que dejan papá, mamá. No quiere decir por eso que se olviden de ellos o que los desatiendan, no, sino que se entregan a Jesús. Así como el que se casa, como dice Jesús, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán una sola carne. Así también el sacerdote, ¿verdad? Se une a la iglesia y no por eso quiere decir que se olvide de su papá, de su mamá, ¿no? Pero sí, pues los deja para servir a Dios.
Así que sí se puede dar ese caso. Y también se puede dar para los solteros, también, sirviendo a Dios, aunque no sea sacerdote. Así como lo hizo San Francisco de Asís, que él no fue sacerdote. Ahora que si quiere uno ablandar el evangelio, bueno, pues dice no, haré lo que pueda. Pero así no resulta bien. Si yo hubiera considerado eso así, pues no serviría a la iglesia, ni daría clases bíblicas. Pues no, hay nada más lo que puedo ya. El Señor quiere que nos entreguemos a Él, que esté Él en primer lugar, sin dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer como deberes de familia. Si te gustó este video, ponme una manita arriba. Comparte este video y activa la campanita para que te lleguen videos en cuanto salgan. Suscríbete a mi canal. Gracias.